personas que vean en diferido a esta presentación, introducción a la astrología desde una perspectiva del tarot. El planteamiento de esta presentación de 2 horas es poder mostrar una visión, por decirlo así, eh, ¿cómo decirlo? Abierta a entender cuáles son los vínculos que tiene el mundo de la astrología con el mundo del tarot. Muchas veces, a nivel cuando trabajamos con cualquiera de estas dos ciencias sagradas, nos encontramos ante la dicotomía o las dudas de si tendrán puntos en comunión, porque muchas veces también hay intereses, inquietudes que nos llevan a poder conectar desde una perspectiva puramente del tarot y pensar que la astrología queda mucho más lejana, o al revés. En esta conferencia de hoy, lo que les pretendo mostrar es ver cómo el mundo de la astrología y el tarot están íntimamente relacionados, que no se puede entender una sin la existencia de la otra y que realmente lo que nos hablan, como estas dos ciencias sagradas, como otras, son caminos para llegar a nuestro centro. Al fin y al cabo, cuando trabajamos en conexión con lo profundo, con lo esotérico, con aquello que está oculto, y buscamos una forma de desvelarlo, de quitar el velo, nos damos cuenta de que todos los caminos llevan, como digo, al mismo centro. Mi planteamiento de hoy es empezar ese camino desde lo evidente, de ese camino que nos conecta con nuestra propia esencia, con nuestra mirada, con ese lucero del alma que cuando profundizamos en nuestro interior nos permite entender que somos un elemento más de un sistema, un elemento cuyo centro es el Sol y en el cual ubicamos una posición privilegiada para que exista la vida. No existiríamos en este plano si no estuviésemos en esta perfecta estructura. Si estuviésemos un poco más alejados, estaríamos en una situación posiblemente de frío térmico en el cual la vida nunca se hubiese podido desarrollar. Y si estuviésemos unos kilómetros más cercanos al Sol, posiblemente estaríamos en unas temperaturas tan altas en las cuales la vida tampoco podría ser. Esta maravilla de la vida que nos permite habitar este planeta, que el cual nos habla precisamente que en conjunción con otros planetas conforman un sistema. Y esta palabra de sistema va mucho más allá, porque nos habla de que somos un conjunto en el cual hay un elemento central que nos da la vida y luego otros elementos complementarios que van ahí girando. Estos elementos que van girando también nos está hablando a su vez del propio desarrollo de lo que es el tarot. Un camino evolutivo en el cual al final nos encontramos con una puerta que se abre. Al fin y al cabo entendemos, cuando profundizamos tanto el tarot como la astrología, que hay un desarrollo, que la vida es un ciclo que va mucho más allá de la experiencia en este plano y que a partir de ahí se abre para conectarnos. Y de ahí precisamente este recorrido, ¿no?, de la clase, de esta conferencia de hoy, de estas claves cósmicas para aprender el tarot. Aquí, básicamente, durante estas 2 horas, la idea es ver esos puntos en común, que esas claves que nos vamos a poder ver y entrever cómo esos dos mundos están íntimamente, como digo, relacionados. Y como siempre, cuando vamos a entrar a un estudio tan profundo de la realidad que nos rodea, es importante conectarnos adecuadamente. Y por ahí les voy a proponer, quienes me sigan ya lo sabrán, que es una costumbre mía, el por un momento establecer una conexión. Entonces les animo por un momento a conectarnos. De ahí les animo a que cierren los ojos, incluso si están viendo esta presentación en diferido, tómense un momento de calma y de conexión. Cierren los ojos, conecten con su cuerpo y conecten con una respiración.
Una primera respiración para bajar a la tierra y para observar cómo está nuestro propio cuerpo físico. Esta primera elemento estructural con límites, músculos, huesos, vísceras, en movimiento continuo, percibiendo señales que nos permiten entender la vibración de lo que nos conecta externa e internamente y que es nuestro maravilloso vehículo para vivir esta experiencia. Luego una segunda respiración profunda para abrir nuestro corazón, para conectar con nuestras emociones, para percibir qué sensaciones a nivel emocional tenemos en este momento. Da igual si estamos en un estado o en otro, simplemente como nos vamos a adentrar en un terreno muy profundo, debemos atender y observar cómo llegamos. Es como quien por un momento entra en un lugar sagrado. Debe parar antes de entrar. De ahí las tradiciones de poder hacer una conexión con esas 4 dimensiones, por ejemplo, en la tradición católica y cristiana, el hecho de santiguarse. Luego una tercera respiración para abrir nuestra mente, para poder dejar a un lado todos aquellos pensamientos que nos han ido acompañando en el día a día y poder atender al presente, en esa conexión a la información que les vaya transmitiendo en cada momento. Y por último, una respiración para conectar con lo profundo, con aquello que va mucho más allá de nuestros propios sentidos mundanos, que nos conecta con lo sutil, con lo espiritual, con lo místico, con toda aquella dimensión que va más allá de nuestra comprensión racional y que nos habla de que todo está en conexión, de que todo está alineado y es sincrónico, que sucede en el momento adecuado para nuestra propia evolución, para la evolución de nuestra conciencia. Y desde ahí, una vez que hayamos conectado con estas 4 dimensiones y ya presentes, desde ahí abrimos los ojos y comenzamos. Realmente lo primero es comentarles para quien no me conozca quién soy. Y me gusta utilizar esta imagen porque representa para mí una expresión de mi propia búsqueda. Y uno de los elementos que me ha acompañado en mi vida es la idea del peregrino. Un peregrino porque es una persona que va en busca de algo, que está en movimiento, que lo va a ligar también para quien ya conozca el tarot, precisamente a ese arcano del Emat o el loco, porque es ese camino, esa búsqueda profunda de la verdad, en mayúsculas, de la vida. Un camino que me ha llevado desde un terreno puramente científico a desarrollar estudios como un doctorado en ingeniería del conocimiento y del diseño, hasta profundizar, por otro lado, en el ámbito de la astrología, en el cual desarrollo una actividad profesional también, como el tarot, como tarólogo dentro del Colegio Internacional del Tarot, en el cual acompañado de unos maravillosos maestros, tanto en la tradición francesa, el tarot de Marsella, como en la tradición inglesa, el tarot de Rider, Smith White, o tradición devota, trabajamos en pro de conectar estas 2 tradiciones. Una tradición que muchas veces parece que hemos visto como segmentado, diferenciado, y que vamos en este área, en este momento vital, en el cual nos estamos adentrando y volveremos unos meses ya, esa entrada de Plutón en Acuario, ya iniciándonos definitivamente en esta era de Acuario, donde lo que buscamos son las conexiones, donde lo que buscamos es, manteniendo nuestra individualidad, esa diversidad, poder llegar a la unidad. Y desde ahí eso, el camino de la vida me llevó al fin y al cabo a también ir viendo cómo indagar y cómo conectar. Y en su momento, ahora unos años, y después lo he ido especializando, desarrollé también una propia baraja, un modo de experimento y de indagación interior, donde, como ven, hay elementos del tarot, hay elementos de la astrología y también cuestiones ligadas a la Kabbalah, a la mística judía, elementos que para mí permiten entender esa conjunción y ver cómo eso se relaciona. Y de ahí, simplemente a modo de prueba, de desarrollo, de comprensión, de esa
visión de correlación entre esos dos mundos, que es lo que les voy a explicar esta noche, esta tarde, aquí. Pero claro, cuando nos adentramos en este mundo, lo primero que tenemos que ver es dar unas nociones básicas, porque nos encontramos precisamente en un mundo en el cual es muy complejo. Tanto cuando nos adentramos en el mundo del tarot o en el mundo de la astrología, justo vengo de dar una pequeña charla en un centro de yoga de aquí de Castellón, en la ciudad donde vivo y nací, en el este de España. Comentábamos precisamente que muchas veces esto se ha entendido el mundo de la astrología y por ende también el del tarot desde una perspectiva más superficial. Pero aquí tenemos que ver precisamente que, como estaba comentando al principio, los astros no son elementos que se encuentran a solas. Cada uno tiene sus características, unas características que podríamos decir incluso perfectas. Lo que nos están queriendo decir es que hemos generado un sistema. Y muchas veces cuando hablamos de sistema, queremos verlo como algo cerrado. Y creo que es interesante abrir la mente, entender que nuestro sistema solar pudiese ser, imaginarnos por un momento que es como un ser vivo en el cual cada planeta articula unas funciones diferentes. Y esto es al fin y al cabo la suerte que tenemos los habitantes de este maravilloso planeta Tierra, el ver cómo hay una correlación de elementos que establecen esa vinculación, desde planetas más pequeños como Mercurio, Marte, la Tierra, Venus, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y luego un planeta que fue siempre casi polémico desde sus inicios, tanto en su conocimiento profundo como en el profano, que es Plutón. Y entendiendo también cómo a partir de ahí esto nos habla de un movimiento constante. No simplemente es entender estos elementos que están alrededor del Sol, sino que además, curiosamente, todos estos planetas en este sistema perfecto generan una estructura de plano, en lo cual nos permite después establecer los gráficos conocidos como cartas astrales. Esos momentos, esas cartas que establecemos cuando realmente nos dan a luz, ¿no? Cuando realmente, cuando salimos del vientre de nuestras madres, vemos la luz, conectamos directamente con esa luz del sol. Y no simplemente es la luz del sol, es la luz de todos, refractada de los diferentes planetas que conforman esos sistemas, de sistema a sus diferentes velocidades, generando así una danza perfecta y una organización ideal para entender que nacemos en el momento ideal, propicio, o incluso, y diría gente que pactado, para ver cómo esto se relaciona y para provocar esta evolución de conciencia que nos desarrolle nuestro propio caminar. Pero sin embargo, uno puede entender en esta simplificación que aparentemente el Sol simplemente va dando vueltas sobre este sistema. Sin embargo, este Sol está en un elemento mucho más complejo, en un movimiento mucho más profundo, dando vueltas sobre el centro de la Vía Láctea, donde en el cual en su girar van también los diferentes planetas no haciendo movimientos circulares, sino movimientos elípticos. Son elipses que van generando círculos constantes sobre una perspectiva, un ambiente que serían las constelaciones. Esas constelaciones que nos permiten generar estos 12 segmentos, que a partir de ahí nos van dando esa profundidad de comprensión que al fin y al cabo nos puede ayudar a entender que simplemente somos una mota más, una mota de polvo, o como quien quiere, escuchaba precisamente ayer de una maestra, entender que somos una gota más dentro del océano, pero sin esa gota el océano no sería el mismo. Sin nuestra acción, el mundo no es el mismo, lo cual debemos ser muy conscientes de que cada movimiento que hacemos está en relación a muchas más vidas. De ahí entender también, muchas veces olvidamos que en ese movimiento cósmico perfecto estamos íntimamente relacionados. Piensen por un momento lo que tiene a su alrededor. ¿Quién lo hizo? ¿Quién hizo esa pared que después les permite ubicar esa estructura de esa casa?
esos muebles, esa ropa, o ese ordenador o móvil, celular o tablet, de dónde surgieron los elementos en su momento para poder construirlo. Hay tantas personas en las cuales nos relacionamos de forma consciente e inconsciente de la misma manera que esa estructura que se va relacionando. Pero claro, uno puede pensar que este mundo de la astrología sí lo podemos relacionar con el tarot, pero evidentemente el tarot así ya está. Sin embargo, hay pequeñas pistas que nos van diciendo, cuando profundizamos en estas dos corrientes que estaba comentando del tarot, elementos que ya no están queriendo hablar de esa conexión ya gráfica, visible, con tanto la tradición francesa, el tarot de Marsella, como la tradición inglesa, en este caso, la representación del tarot de Bot, de los Builders of the Beacon. Y ya vemos, por ejemplo, ¿no?, elementos como las estrellas, cuando vemos aquí la étoile, la luna, referencias de los nombres, elementos que pudieran ser también como una estrella nocturna, cuestiones también del propio movimiento, ¿no?, más sutiles, que aquí prácticamente no se verán, ¿no?, pero quienes conozcan ya en el tarot de Marsella, en la parte azul, justamente 12 estrellas, o la figura de un ángel, ¿no? O si nos vemos también en la tradición devota, esas mismas representaciones, ¿no?, donde podemos ver esos elementos del sol, esos elementos de las estrellas, cuestiones que nos hablan ya de primeras de esa, como digo, esa interrelación directa y constante que hay entre un mundo y el otro. Pero claro, no simplemente es eso, ¿no? Debemos adentrarnos cuando vemos esa realidad y como guiándonos precisamente por este mundo de lo que son las dimensiones, en la cual esta pequeña meditación, ver también cuáles son esos elementos, ¿no? Porque realmente cuando vivimos, todo se estructura en estas cuatro elementos o estas cuatro dimensiones: la tierra, el agua, el aire y el fuego. Y esto van a ser elementos nucleares que vamos a ver cómo nos vinculan también el tarot y la astrología, ¿no? Por un lado, cuando vemos ya cómo esas cuatro dimensiones lo podemos vincular a los números, y ya cuando vemos las formas, ¿no?, desde el punto, a partir de ahí, cuando ya hablamos de dos dimensiones, la línea, ¿no?, tenemos ya dos puntos. Cuando ya establecemos tres puntos y generamos un plano, que ya lo vinculamos al triángulo, o de ahí cuando ya llegamos a cuatro dimensiones, el cuadrado y las estructuras. De ahí que podemos trabajar a su vez estas dimensiones: espíritu, mente, emociones, cuerpo, por su vez, como estaba comentando ya, estos elementos. Por un momento, también decirles que si ven mucha información, no intenten retenerla toda. El cerebro es maravilloso. La vida nos ha permitido poder absorber conscientemente un porcentaje de información y dejar que otro quede en resonancia con nuestro interior. Simplemente quédense y lo que capten estará bien. Lo digo porque esta tabla, por ejemplo, ya empezamos a ver muchas interrelaciones. Y las vinculaciones entre, como les digo, el tarot y la astrología muchas veces nos pueden llevar a ver que es un mundo complejo. Pero la cuestión principal para que nos adentremos en este mundo es conectar con nuestro interior. Es ver, evidentemente, una comprensión para poder entenderlo racionalmente, pero ver cómo esos elementos están vinculados y son perfectos. Y que si tenemos que estar aquí, estaremos. Y que si encontramos y nos conectamos, ahí será. Y así vemos, por ejemplo, ¿no?, las estructuras de representación clásicas. También hay perspectivas que a veces la Tierra pueden representarlas de formas inversas. O cuestiones como la energía, ¿no? Cuando hablamos de una energía de fuego, ¿no?, de aire, de movimiento, ¿no?, de impulso, de ahí con respecto al sol, que lo podemos ver en la astrología como un arquetipo ligado a la mente, o cuando generamos elementos de cambio que se va a vincular a la luna, o elementos más estructurados, que hay tradiciones que lo plantean vinculados a Saturno. Y de ahí incluso podemos verlo cómo se va a vincular ya con el propio lenguaje o con las propias estaciones, ¿no? Un elemento que nos habla de esa gran importancia del número 4 y por otro lado también ya veremos el número 3, con lo cual la suma del 4 y del 3 nos darán el 7. Estos elementos numéricos también van a dar una atribución de correlación.
Y como ven, es otra visión que va a llevar a ese mismo centro, la numerología. Como van viendo, el tarot, la astrología, la cabalá, todas las tradiciones nos hablan con diferentes lenguajes de esa misma realidad profunda que nos rodean. Y estos cuatro elementos que vemos aquí representados, más ligados a la astrología, también los vemos en el tarot. En tarot, cuando nos remitimos precisamente a lo que es el mundo ligado de lo que es los arcanos menores, ¿no? Que hablaríamos a partir de ahí. Y ahí vemos precisamente esa correlación, ¿no? De la tierra con los oros ordinarios, el agua con el elemento de las copas, el aire con las espadas y el fuego con los bastos. Simplemente a nivel introductorio. Ya, evidentemente, esto ya se irá profundizando en su momento. Y luego también podemos ver esos cuatro elementos, cómo también pueden haber posibles equivalencias, y esto en el tarot de Marsella hay mucho más movimiento, ya precisamente con diferentes elementos. Y esto es una de las partes que en el curso de astrología y tarot, que voy a comenzar la semana que viene, vamos a ir profundizando, ir viendo cómo los elementos de la astrología y el tarot se van a ir vinculando, cómo hay elementos que nos van a atrever a ver esa vinculación con el aire, ¿no? Y viendo, por ejemplo, el propio movimiento del sol, ¿no? Si se hace una fotografía durante los 365 días, ¿cómo vemos que hace precisamente esa figura? Que es muy similar, curiosamente, ya verán que la palabra de la curiosidad se vuelve una sincronicidad y una causalidad, ¿no? También la vamos representados, ¿no? O elementos ligados al agua, ¿no? Directamente cuando vemos a la luna, o cuando vemos precisamente un arcano como es el arcano sin nombre, o también la muerte en el tarot de Rider, en el cual podemos, quienes tengan conocimiento de astrología, poder vincularlo al propio poder de Plutón. O cuando vemos elementos ligados al fuego, ¿no? Por un lado, incluso elementos como pueden ser las tentaciones o salir más allá y ver más allá de ellas, ¿no? Quizás una posibilidad, por ejemplo, ver el diablo y ver cómo se podría relacionar con Sagitario, para quienes la astrología tengan ciertos conocimientos, o la propia figura del mundo como una realización última espiritual, ¿no? Y de ahí esa representación podríamos ver simbólica, ¿no? Por ahí. Y está también esta estructura de la tierra, ¿no? Como decía, de los arcanos menores. Claro, pero evidentemente ahora ya estamos danzando y estamos viendo cómo la astrología y el tarot se van vinculando. Pero vamos a ir una capa más. Vamos a seguir profundizando en este camino y vamos a volver a conectar con un elemento básico muy reconocible cuando conectamos con la astrología, que son los 12 signos del zodíaco. Esta estructura en la cual cuando vemos el cielo lo podemos diferenciar, dividir en 12 secciones y justo en un mismo plano podemos ver esa correlación, ¿no? Desde lo que es justamente Aries, pasando a cada uno de los signos. Y de ahí muchas veces ese conocimiento, incluso cotidiano, para el mundo profano, ¿no? De lo que es la astrología, ¿no? ¿De qué signo eres? No, es que yo soy de Géminis. No, es que yo soy de Cáncer. Ah, pues entonces no puedes tener una relación. Claro, ahí lo que hacemos es, ante la complejidad de la vida, simplificarla. ¿Y qué ocurre? Que cuando buscamos simplificar la realidad, muchas veces perdemos el sentido. Y esto es lo que vivimos de una era en la cual lo cristiano, que muchas veces se vincula a lo profundo, pero también la disolución de los límites, nos ha hecho a veces perder el sentido y el sendero, ¿no? de esas correlaciones de una forma más rigurosa. Pero sí vamos a profundizar y queremos dar unas bases de esta astrología, ver pues evidentemente cómo se correlaciona. Y una de los elementos de esta lógica que tiene la astrología maravillosa es apoyándonos precisamente en esa estructura de fuego, tierra, aire y agua, ver precisamente cómo tenemos esa correlación. Y aquí ya vamos viendo cuestiones que se van a ir vinculando. Cuando estos 12 signos del zodíaco, vemos que cada uno de ellos va a tener un planeta asociado. Ese planeta asociado recibe el nombre de regente y es precisamente el nombre que ven aquí de manera un poquito más pequeñita, ¿no? Con el simbolito del planeta, ¿no? Aquí vemos precisamente el signo, una de las posibilidades de representar ese signo del zodíaco, y ya vemos la correlación. Y ya vemos otra estructura, cómo
vamos aquí ya jugando. Vamos viendo ya una estructura de líneas, de columnas, de 4 columnas y de 3 líneas. Entonces ahí ya vemos precisamente una visión. Una visión en la cual vemos aquí cómo hay una correlación y una correlación que nos va a remitir también al propio desarrollo de las estaciones, ¿no? En las estaciones tenemos una energía que sube, que es el inicio de la estación, de ahí que surja el primer elemento de fuego cuando empieza la primavera, de ahí la tierra cuando consolidamos el mes de Tauro ligado a Venus, de ahí el placer, y luego Géminis, cerramos esa parte de primavera, ¿no? Ahí es la que hacemos una parte de cambio, ¿no? Y de ahí la parte de Géminis dual y que se vincule con Mercurio. Y de ahí pasamos al verano. Y de la misma manera, en verano nos abrimos, ¿no? Por un lado, ahí hay una conexión profunda, buscamos lo familiar, ya adentramos un placer aquí desde la parte del hemisferio norte, ¿no? De ahí nos abrimos, luego el pleno momento del álgido del verano ligado a Leo, con esa fuerza del fuego, ¿no? Del calor, y luego cerramos el verano con Virgo, ¿no? Desde la perfección, también desde el hecho del dar, ¿no? Del servicio a los demás, y luego empezamos de nuevo, ¿no? Y aquí otra estructura. Volvemos a pasar al aire y empezamos ahí el otoño. El otoño que se va a vincular con el equilibrio. Vamos haciendo un cierre y entonces tenemos que ver la estructura de la realidad que sea adecuada, que sea estética. Y los símbolos ya no están queriendo decir precisamente esa estructura. Pero ¿qué ocurre? Como estamos en otoño, los días se van haciendo cada vez más cortos y empezamos un camino de introspección. Vamos hacia adentro y de ahí conectamos con Escorpio. Y la etapa también que se vincula precisamente, que nos lleva a nuestros infiernos porque vamos a hacer un ejercicio de mirada profunda, de ahí que también se vincule con Plutón. Y acabamos el otoño precisamente con una mirada renovada, con una mirada de perspectiva, de ahí que se vincule con Júpiter, que es el planeta más grande que nos encontramos, ¿no? Por ahí son cuestiones que para quienes conozcan la astrología irán viendo, pero que después verán cómo el tarot también va estableciendo esa íntima relación, como comentaba, ¿no? Que quizás una posibilidad es vincular el diablo con Sagitario. Y luego, por último, llegamos al invierno, con la estructura, con objetivos. El día es corto, con lo cual tenemos que organizarnos bien. Y entonces empezamos de nuevo a estructurar las cosas. De ahí, una vez que estamos en invierno, necesitamos el colectivo. Necesitamos ver cómo entre cuántas personas buscamos un pensamiento que vaya más allá, ¿no? Porque tenemos que ubicarnos que es un periodo frío, de forma arquetípica de nevadas, con lo cual tenemos que utilizar la imaginación. De ahí que Acuario se remita también precisamente con esa idea de la inventiva, ¿no? De aquellas personas que van más allá de los límites. Y cierran precisamente el invierno, esa etapa antes de resurgir de la naturaleza, precisamente con lo espiritual, ¿no? Con el concepto de Piscis, con lo neptuniano. Evidentemente, como ven, en esa estructura vamos haciendo balances, movimientos, y entonces es ese movimiento en el cual, como ven, todo tiene su flujo, todo va teniendo etapas en las cuales hay un movimiento que emerge, uno que se mantiene y uno que cae, ¿no? Un movimiento constante de la vida en el cual vemos ese balance, igual que en el tarot se nos habla y vemos que también al fin y al cabo es un recorrido, un desarrollo de nuestra propia conciencia, un caminar, ¿no? Que va haciéndole mate, el loco, desde precisamente el bateler, el mago, y va estableciendo ese sendero, lo vemos también en la astrología. Y así entrever que precisamente es un mundo en el cual hay una correlación profunda. Antiguamente, precisamente veíamos cómo eso quedaba muy claro. Justo hace unos días estaba precisamente en Venecia y ahí en la plaza de San Marcos se ve precisamente el antiguo reloj que había y en el sistema antiguo se ve cómo estaban marcadas las 24 horas, con lo cual una persona no es que simplemente viese qué hora era, sino que esa hora la vinculaba directamente a un signo zodiacal. Y entonces estaba viendo, vale, son las 3 de la tarde. Muy bien, entonces el sol está más álgido. Entonces, ¿con qué signo me relaciono? Evidentemente, dependiendo del momento del año, esa estructura podía ir cambiando. Pero ya a la gente lo estaba comentando históricamente cómo la astrología
estaba en la vida cotidiana y realmente sí se mantiene, ¿no? En las zonas rurales prácticamente de lo que es nuestra tradición, se mantiene. Uno va a plantar algo justamente en luna nueva, ¿no? Buscamos esa vinculación para entender esa realidad que va más allá de nuestro mundo cotidiano, mundano, mental, ¿no? Individual. Y así, muchas veces vamos viendo cómo esta rueda nos va hablando, ¿no? de una correlación, porque no podemos ver simplemente esos signos del zodíaco, sino que esos signos del zodíaco están en un espacio. Cuando vemos una carta astral, lo que vamos a ver son diferentes escenarios llamados casas, ¿no? Unas casas que van a determinar precisamente una experiencia de trabajo. Esto lo voy explicando un poquito más en detalle, pero que lo que nos está queriendo decir es que aparte de nuestro propio signo, cada etapa vamos a ir desarrollando un escenario, una casa. Y esas casas, al fin y al cabo, generan, al fin y al cabo, seis ejes. ¿Por qué son elementos complementarios? Porque estamos en un mundo dual. Un mundo dual en el cual la energía de Aries se vincula en oposición a la de Libra. Esto en el curso iré profundizando. Como les digo, esto simplemente es una información para que ya tengan conocimientos, ir viendo cómo se va ligando. Y es muy interesante porque, por ejemplo, si vemos, y ahora volviendo al tarot por un momento, y vemos la rueda de la fortuna, es muy curioso ver en la rueda precisamente estas tres energías que estaba comentando que surgen en cada estación, ¿no? Una energía que sube, que en astrología llamamos cardinal, una energía fija y una energía mutable, ¿no? Y a la vez sí se pueden fijar precisamente lo que encontramos en la rueda del este arcano es precisamente seis ejes. Pero seis ejes que no son continuos. Es muy curioso porque hay dos tipos, ¿no? Bajo mi perspectiva, y es una interpretación al fin y al cabo subjetiva, para mí lo que está queriéndonos decir también el tarot es que aquí lo que estamos viendo es también los 12 signos o las 12 casas, ¿no? Repartidas precisamente en los seis ejes. Y además también queriendo hacer un pequeño guiño, porque tradicionalmente no teníamos los 10 planetas que trabajamos, o incluso más actualmente, sino que trabajábamos simplemente 7, porque eran los 7 planetas hasta Saturno que a simple vista se podían ver, con lo cual podíamos ver justamente los 6 radios y justamente la manivela, con lo cual tenemos 7, ¿no? Qué casualidad, qué sincronía, ¿no? Qué causalidad, como ya nos vuelve a hablar precisamente ese diálogo íntimo entre el tarot y la astrología. Por dar unas pinceladas breves, también, porque siempre es importante recordar, ver un poquito que cada elemento de signos del zodíaco nos va a remitir unas palabras clave, a unos elementos precisamente en este caminar, ¿no? En esta era de la primavera, ¿no? Cuando hablamos de Aries, cuando se vincula esa energía del yo soy, ¿no? Esa apertura. Cuando luego nos adentramos a Tauro, lo material es yo quiero, yo tengo, ¿no? Recordad que estamos hablando de la primavera en la cual la vida emerge. Esto se puede ir comprendiendo, la astrología tiene esa parte maravillosa si lo vinculamos precisamente con el ciclo de la naturaleza, porque nos enseña muchísimo. Y así Géminis, esa parte mental, mutable de aire, ¿no? De yo pienso y yo conozco. Como veis, aquí ya no estamos hablando de que son 12 signos, sino que empezamos a correlacionar con esas tres energías de cardinal, fijo, inmutable, ¿no? Cardinal que sube, fijo, inmutable que baja, y después esos 4 dimensiones, ¿no? De fuego, tierra, aire, y cuando luego ahora pasamos agua, ¿no? Y luego, entonces vemos ahí, ¿no? Ese cáncer con esa parte de sensibilidad, de yo siento, esa parte leonina, ¿no? De yo me atrevo, yo hago, ¿no? De ese fuego, ¿no? Que se relaciona con la idea del sol, ¿no? De ir fuerte. Luego esa parte virginiana del Virgo de yo analizo y además yo también sirvo, ¿no? Y que es una parte de tierra, de análisis, ¿no? Personas que tienen mucha influencia de Virgo, que discriminan adecuadamente en su trabajo. Luego continuamos el otoño, ¿no? Con esta parte de Libra que les comentaba, de yo equilibrio, el Escorpio, yo callo, ¿no? Palabra clave a nivel de sentido más esotérico, incluso, o yo deseo. Y luego esta parte sagitariana de yo ve, ¿no? Recordar cuando estaba comentando precisamente anteriormente la idea también de Sagitario. Y luego cuando llegamos también
esa parte final, ¿no? Del invierno Capricornio, yo uso con esa estructura el hecho de la cabra que va subiendo una montaña, un objetivo que requiere un esfuerzo en soledad, esa parte de acuario, de conocimiento, de revolución, también a veces de individualismo, y esa parte espiritual, mística, soñadora, ¿no? Artística, ¿no? De Piscis, precisamente. Y claro, cuando hablamos de los 12 signos, y ha comentado precisamente de esos 7 radios, ¿no? Tomando la manivela, pues evidentemente tenemos que ir, si hacemos una buena introducción del mundo de la astrología, tenemos que ligarnos precisamente al mundo de los planetas. Ya hacíamos esa representación previamente, pero evidentemente los planetas no están a solas. Tenemos precisamente también asteroides. Vamos incluyendo conforme va evolucionando el conocimiento también del mundo que nos rodea a nivel astronómico, elementos que vamos complementando a esa estructura clásica. Y así vemos que no simplemente es los 7 planetas ni esos 10, sino que vemos cómo eso se va abriendo y cómo podemos, evidentemente, por un lado, manejar 10 planetas e incluso estructurarlos y abrirnos también a otros cuerpos celestes. Vemos aquí, por ejemplo, que a partir de ahí podemos ver simplemente a modo meramente introductorio cómo podemos ver cómo hay 3 planetas que podríamos considerar como principales, Sol, la Luna y Saturno. Hay tradiciones que manejan fundamentalmente el Sol y la Luna, ¿no? Como elementos complementarios. Luego, herramientas de la personalidad, que son planetas que lo que van a hacer precisamente es ayudarnos a conjugar esas 3 energías o 2 principales, Marte, Júpiter, Mercurio y Venus, que como ven, precisamente nos vuelven a hablar de esa idea de la polaridad, Marte y Venus, y Júpiter y Mercurio, ¿no? Mercurio el más pequeño, Júpiter el más grande, Mercurio es análisis eh, lógico de cada una de las cosas, Júpiter esa visión en perspectiva, y luego a partir de fueron lo que es el siglo XVIII, cuando ya descubrimos Urano, Neptuno y Plutón, ¿no? Cuando nos abrimos precisamente a entender que la astrología no va ligada simplemente a nuestra propia acción, sino que hay planetas que van más allá de nuestras propias vidas, porque su propio recorrido es mucho más amplio que una vida, y como os digo, asteroides que van complementándose o elementos que es ligados al propio movimiento entre el Sol, la Luna y la Tierra, como por ejemplo puede ser el tema de Lilith o precisamente esa estructura del nodo norte y nodo sur. Y como os digo, asteroides o elementos también Quirón o incluso aspectos nuevos que en el curso me gusta también incluso abrir la mente, como Eris, como por decirlo así, un Plutón femenino. Pero claro, esto simplemente hemos hablado de los 12 signos del zodíaco, hemos hablado de los 10 planetas, pero evidentemente cuando nos encontramos una carta y tenemos también las casas, tenemos diferentes niveles. Vemos que es un mapa que es más complejo todavía. Y entonces quiero explicaros un poco esa idea de esos niveles, de esa correlación, porque al fin y al cabo muchas veces nos quedamos simplemente con la perspectiva de esa impresión que es cuando nacemos, en ese momento específico, que conectamos con esa luz, como estaba comentando al principio, pero después los planetas siguen en movimiento. Y ahí suceden elementos, que es un tipo de carta de estudio que se llaman tránsitos, que nos hablan de ese movimiento. Y para poder ir entendiéndolo, tenemos que ver cómo se va a ir correlacionando esos diferentes niveles. Entonces, ¿cómo se van a vincular aquí? Pues aquí lo que tenemos que entender cuando vamos a ver una carta astral, al fin y al cabo es ver que es a nivel simbólico una gran obra de teatro. En esa obra de teatro, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos unos personajes que son, si lo podemos ver, lo queremos ver desde una astrología psicológica, como diferentes subpersonalidades que van a partir de ahí generando comunicación unas con otras. Y ese tipo de comunicación precisamente es la propia estructura de aspectos. Luego, bajo esa estructura de aspectos que van a comunicarse, porque al fin y al cabo esas subpersonalidades son esos actores. Hay actores que se comunican con algunos planetas, con otros actores u otros que no. Y esto va a ser muy relevante. De ahí que muchas veces uno diga, no, es que yo tengo el Sol en Acuario. Ya, pero es que ese Sol en Acuario, ¿cómo está? Está vinculado
a la luna de una manera, ahí está vinculado justamente a un eclipse. Ahí está qué tipo de aspectos, qué tipo de comunicación se habla, cómo están relacionados estos planetas. Como ven, no nos podemos quedar simplemente aislando uno de los elementos. Necesitamos ir vinculando cada uno de ellos. Y entonces esos personajes van a ir hablando. ¿Pero qué pasa? Que esas energías que tienen esos planetas van a necesitar unos ropajes, ¿no? Para poder ubicarse adecuadamente en esa gran obra de teatro. Y entonces, ¿cómo se van a representar? ¿Cómo van a ubicar eso? Pues bueno, la forma a partir de que se vayan a ir ubicando va a ser precisamente lo que son los signos. Cada uno de esos signos va a dar esos ropajes, esos signos zodiacales, va a ir a dar esos ropajes para esa gran obra de teatro, ¿no? Para entonces, por un momento, poder ver cómo la obra se va desarrollando. Y entonces, vale, ya tienen los ropajes, ¿vale? Ya están comunicándose unos con otros, ya tienen un guión. Ay, disculpen que hay alguien que está dibujando por ahí. Vamos a ver si un momento, si les puedo ver un segundo para ir borrando, porque si no después en la grabación puede quedar ahí. Tengan cuidado, por favor. Por ahí. Y ya está. Ok. Muy bien. Y entonces, tal como les digo, tenemos y nos encontramos precisamente, ¿no?, con esa obra de teatro, ¿no? Con esos signos zodiacales. Y luego ahí, con esa representación precisamente de ese mundo que sucede al fin y al cabo en un escenario. Y precisamente ahí es donde entra el concepto de las casas astrológicas, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente esa gran obra de teatro va a ir desarrollando según el momento vital, no va a estar quieto, ¿no?, sino va a ir trasladándose en el tiempo. Y simbólicamente, nuestra vida, al fin y al cabo, vamos moviéndonos por los diferentes escenarios, aparte de la propia representación, ¿no?, que podemos tener del inicio, ¿no?, en el cual por un momento uno llega, es como ver, vale, esta obra de teatro va a estar conformada por estos personajes que están en cada uno de nuestros escenarios, pero luego los vamos a transitar. Y en ese tránsito, igual que, como ya comentaba antes, Lemat o el loco, van moviéndose, la astrología sucede lo mismo. Vamos a ir generando un sendero de movimiento y en los cuales por un momento nos vamos a poder encontrar a Venus y entonces nos va a dar una enseñanza. Ahí, a veces, por ejemplo, hay corrientes que plantean que cuando nos encontramos con Venus, puede ser que nos encontremos con una persona que represente ese arquetipo femenino. Y a su vez vamos viéndolo. Claro, cuando vamos viendo no tan solo la vinculación de la astrología, sino vemos que también hay una capa que puede relacionarse con el mundo del tarot, ¿qué tenemos ahí? Entonces vemos, ostras, vale, yo tengo a Venus, pero ¿y si lo vinculo con un arcano del tarot? ¿Y si sé cuál es el arcano o arcanos que creo que para mí tienen sentido vinculados a Venus? Con lo cual, desde ahí podemos abrirnos a una profundidad mucho mayor y a empezar a establecer lecturas no simplemente del tarot, sino pudiéndolas combinar con la carta, con nuestra propia carta. Y al revés, ¿no? Esto ya lo iremos viendo después, y después en el curso hacemos lecturas precisamente combinando estos dos elementos, de ver cómo se va vinculando precisamente una ciencia con la otra, una ciencia sagrada con la otra. Por ahí. Y bueno, y por ahora, hasta aquí. Y ahora les voy a invitar por un momento a que simplemente puedan descansar, así, porque soy muy consciente de que estoy brindando mucha información. Puede ser, como estaban comentando al principio, gracias por los comentarios iniciales, ¿no? Gente que viene del mundo del tarot, y entonces lo que quiere es comprender cuestiones de la astrología, que normalmente son perspectivas que están opuestas, ¿no? Porque normalmente el tarot nos invita a una visión más global, o a la inversa, ¿no? Personas que ya tienen conocimiento de la astrología y que van hacia el tarot, o personas que se abren por los dos entornos. Y por ahí, en este momento, pues les abro precisamente aquí a un vídeo en el cual voy a parar la grabación porque si no, aquí en YouTube después hemos tenido un problema con los vídeos, pero después esto igualmente para quien vea en diferido y aquí en directo, pues, y entonces pues por un par de minutitos
yo voy a dejar, pueden escuchar la música, ir asimilando y luego continuaremos después de un par de minutos con este sound. Aquí, entonces, déjame un momento, voy a pausar la grabación. Bueno, después de parar, hemos tenido un pequeño desliz. Mi voz, como notarán, ha cambiado un poco. Resulta que cuando habíamos parado por la grabación, resulta que dejándonos llevar un poco por el ánimo del momento, se nos olvidó desde el colegio continuar con la grabación, así que esta es una grabación en diferido, evidentemente es el mismo contenido que hemos dado en directo, pero bueno, evidentemente sin la parte de preguntas finales, que es una cuestión complementaria, con lo cual evidentemente, si tienen cualquier cuestión cuando vean este vídeo, pueden lanzarlas por la parte de comentarios del chat, como igualmente pueden dirigirnos cualquier pregunta a la página web del Colegio Internacional de Tarot.com o evidentemente, pues eso, también pueden buscar la información. En la descripción igualmente pueden ver el enlace a nuestra página web, como también al curso del Colegio Internacional de Tarot, de Astrología y Tarot. Bueno, así que dicho esto, continuamos. Gracias por estar aquí y disculpa las molestias, disculpe las molestias por el hecho del cambio de tono y esperemos que se pueda ir, pueda seguir al tanto del desarrollo de esta segunda parte. Bien, después de este pequeño descanso que al indicarlo precisamente, pues eso, era una canción que no podíamos reproducir. Bueno, en esta segunda parte, lo que de desarrollo un poquito más corto, lo que nos vinculamos es entender que cuando trabajamos el tarot y la astrología, debemos comprender que vivimos en un universo fractal. Es decir, que en lo pequeño está lo grande y en lo grande se encuentra lo pequeño. ¿Y por qué planteo esto? Lo planteo básicamente porque precisamente el tarot y astrología nos va a hablar y nos va a conectar desde esa perspectiva de lo macro, que es precisamente la astrología, cuando miramos al cielo y entonces quedamos conectadas con esa inmensidad que nos rodea, y después lo micro, y ese micro podemos vincular a nuestro propio trabajo a nivel de conciencia. Pero esta perspectiva de lo macro y lo micro no es la primera vez que se habla en el desarrollo del esoterismo. Vamos a remitirnos por un momento a una historia en la cual precisamente entra a un juego estelar. Y es precisamente el templo del rey Salomón. En esta historia mítica, representada precisamente en la historia de la mística judía, lo que nos encontramos en el Antiguo Testamento es que el rey Salomón tenía un templo donde almacenaba todo el conocimiento. Recordar que el rey Salomón, dentro de lo que es la estructura del Antiguo Testamento, es un rey conocido por sus amplios conocimientos, versado en múltiples ciencias y saberes antiguos. Y lo que plantea el mito es que para acceder al templo de Salomón había que poner en unión, en conexión, dos llaves. Esas dos llaves son las llamadas la llave de oro y la llave de la plata. ¿Esto qué nos está queriendo decir en esta representación, el rey Salomón? Que para poder entrar al templo debemos dominar y poder encontrar las claves que estas dos llaves simbólicamente nos ofrecen. ¿Y cuáles son? Pues bueno, como ya han estado escuchando en esa primera parte, nos vinculamos por un lado con una conexión, como ven, el color dorado. ¿A qué nos va a remitir? Pues nos va a remitir precisamente al sol, nos va a remitir al cielo, a esa idea de lo macro que estaba comentando hace un segundo, a esa idea de la inmensidad y de lo que nos rodea, el hecho de que a lo cual conectamos cuando miramos hacia el cielo y vemos esa inmensidad por las noches de estrellas que nos rodean. Por tanto, esas estrellas, al fin y al cabo, ¿cuál es la más cercana? El sol. Y de ahí precisamente ese color dorado. Y por tanto, si lo que estamos viendo es lo macro y estamos viendo las estrellas y fundamentalmente el sol, ¿cuál entonces, a qué ciencia sagrada se vincula precisamente esa llave dorada? Pues precisamente a la astrología. Y por otro lado,
¿Qué nos encontramos? Nos encontramos, por otro lado, con una llave de plata, una llave que nos va a remitir a la profundidad, a la noche, pero no una noche abierta, llena de estrellas, sino una noche en donde solo queda iluminado un elemento que tiene luz no por sí misma, sino por reflejo del sol. Una llave que nos va a vincular a la plata, y cuando hablamos de la plata, nos va a vincular precisamente a la luna. Y esa luna, ¿qué nos va a llevar? La luna nos lleva a un trabajo introspectivo, un trabajo interior de conexión, de profundidad, de mirada. Y entonces ya no miramos hacia afuera, miramos hacia adentro. ¿Y qué elemento que hemos estado hablando nos va a vincular precisamente con esa mirada interior? Pues justamente el tarot. Y esta representación de mirada interna no tan solo queda reflejada en el trabajo de la astrología y el tarot, sino que en otros saberes, como es el budismo, dentro de esta explicación de la rueda del Dharma, podemos ver cómo también el Buda, en esta representación, a la hora de salir de esa rueda interior de trabajo que nos encontramos, que sería el samsara, señala algo que está externo. Quizás no lo vean muy bien porque está pequeñito esa señal, ¿no? ¿Y a quién, mejor dicho, está señalando? Lo está señalando a la luna. Con lo cual, ¿qué es lo que nos está queriendo remitir? Nos está queriendo remitir precisamente a ese trabajo de interior, ¿no? A ese trabajo de poder salir de la impregnación de nuestro terreno lunar. Y por tanto también nos está queriendo decir simbólicamente a encontrar esa llave, a desarrollar por otra vía, que es la que conocemos, dentro de las otras varias, a utilizar el también. Con lo cual, al fin y al cabo, ¿cuál es esta entrada al rey Salomón? Pues esa vinculación, por un lado, de la llave de oro de la astrología, que al fin y al cabo, y luego lo veremos, es un conocimiento más vinculado a lo racional, a lo analógico, a lo que tiene un parámetro que históricamente se vincula más a lo matemático, y por otro lado, ¿qué nos vinculamos? Pues con la llave de plata, precisamente a un conocimiento más intuitivo, más profundo, más conectado precisamente a lo que es a nivel analógico, lo que es el tarot así. Pero entonces surge una pregunta. Hemos estado profundizando previamente en la primera parte más con el tema de la astrología y evidentemente nos surge la pregunta, ¿qué es el tarot? ¿No? Evidentemente hemos estado hablando de la etimología de las palabras, de ese trabajo previo en el cual la palabra propia tarot nos puede remitir a un juego de palabras con elementos como la Torah, ¿no? O esa piedra que estaba comentando precisamente que sería como el elemento puente de las primeras referencias para el lenguaje hebreo, que es el Tarosh, ¿no? O Rosh Ta, ¿no? Que ahí estaríamos jugando precisamente con esa idea, ¿no? Y también pues, podríamos vincular con esa idea también, con ese concepto de lo que es una llave, ¿no? Que es el elemento de rota, ¿no? Que eso ya es un concepto puramente esotérico. Pero claro, si vamos más allá, ¿qué es lo que nos ofrece el tarot en su propia definición? Cuando trabajamos con él y no simplemente nos quedamos con la idea de una perspectiva de ver con los diferentes arcanos, pues lo vemos prácticamente como la idea de una lupa. ¿Por qué? Porque lo que nos ofrece es un mundo interior maravilloso, una conexión profunda de información en la cual vamos adentrándonos en detalles que nos van, en vez de desconectarnos, nos van dando información de nosotras mismas. Por eso es la idea del ojo, porque lo que hacemos es ampliar esa mirada. De hecho, como veían y explicaban en la primera parte, precisamente ahí lo podemos relacionar incluso esa correlación que he comentado del diablo precisamente con Sagitario, donde ahí el ojo, cuando más vemos, cuando somos más conscientes de cómo es el mundo, entonces podemos desarrollar una mayor evolución de nuestra propia conciencia. Y ahí para mí es donde el tarot, donde esos símbolos para el alma, como bien plantea el tarólogo, que también forma parte del Colegio Internacional de Tarot, Michel Ritchie,
nos da esa información clara y específica para a partir de ahí poder conectar con nuestra propia alma. Pero claro, evidentemente dentro de este recorrido del tarot, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos precisamente que el tarot, ahí lo que tenemos es un lenguaje vinculado con una serie de elementos estructurales. Y no simplemente hay una vinculación de tarot y astrología, sino también una atribución a nivel de lo que es diferentes niveles de conocimiento. Y ahí es lo que Saint-Yves Tabert, disculpa mi francés, ya hizo en el Arqueón. Aquí representó todas las vinculaciones, desde como podemos ver los colores, como después también los diferentes planetas, los signos del zodíaco, el I Ching, las diferentes lenguas semíticas en sus diferentes expresiones e incluso un alfabeto primario y anterior que posiblemente podría estar ubicado en la Atlántida, que sería el alfabeto bátaro. Evidentemente también con elementos, con notas musicales, como ven, con toda una estructura muy compleja en la cual no vamos a profundizar aquí, pero sí que nos da una idea de esa importancia de la correlación de los diferentes elementos y como ya vemos aquí, cómo el hebreo ya se vincula con la astrología. Y esto va a ser uno de los puentes que también vamos a tener en cuenta justo con el tarot. Y siguiendo con el tarot y siguiendo y abriendo las puertas con ese movimiento desde el alfabeto batán, un juego precisamente de esa perspectiva. Si vemos que hay una información de un lenguaje, en esta imagen podemos ver precisamente que es la representación de Pitágoras con sacerdotes egipcios, cómo, ¿por qué no ver que un tarot en unas versiones previas estuviese desarrollado en Egipto? Porque al fin y al cabo tenemos que tener en cuenta también que la Atlántida tenemos registros como planteaba Platón y uno se puede plantear, ¿y Platón cómo pudo saber esta referencia? Pues evidentemente podemos imaginar, es una de las hipótesis que hay, evidentemente no hay registros históricos por ahora que nos lo indiquen, que cuando la Atlántida desapareció, parte de los sabios que estaban allí fueran y viajaran a Egipto. De ahí precisamente la idea de Tot, ¿no? Del dios Tot como recopilador de ese conocimiento y transmisor de esa información que había disponible en esa época antigua de la Atlántida. Y de ahí empezamos ya a partir de ahí a hacer juegos y vinculaciones de cuál sería la propia etimología cuando hablamos del tarot. Y aquí remitirnos precisamente a esta piedra, que sería uno de los elementos primarios, como ya comentaba muy rápidamente al principio. Disculpen porque he dicho un elemento previo debido a que le había dado la presentación y lo he dicho anteriormente, justamente esta piedra del Tarosh, ¿no? Como les decía antes, que ya no está queriendo decir este juego de palabras de Tarot, ¿no? Tarosh, ¿no? Que como ya estaba diciendo en todo momento, no es casual, ¿no? Y que nos remite también a otra vez esa vinculación también con la cultura judía. Pero no solo eso, si profundizamos, casualidad también, como otra de los elementos cuando hacemos juegos de letras con la palabra tarot, es también Torah, alterando las que son las letras, la O y la A, y como justo el alfabeto hebreo es el elemento primario que después a partir del cual se construye el alfabeto griego, precisamente nos ofrece esa estructura de 22 letras. Evidentemente, cuando pasó del griego y después el latín, fuimos ya deformando, por decirlo así, pero que en sus primeras letras vemos la misma construcción. Aleph, ¿no? De ahí, alfa, B de beta, Gimel, gamma, ¿no? Dalet, que se presentan, ¿no? Precisamente como letras, ¿no? Que ya van vinculando ese origen, ¿no? De conocimiento y que evidentemente al ver esa estructura pues ya nos va dando información. Esto si lo podemos ver así en esta estructura de forma de tableau. Tableau es una estructura que utilizamos en el tarot de 3×7, como ven, 7 columnas por 3 filas más un elemento que queda externo, que es el loco,
o Le Mat en la tradición francesa, y en la cual podemos ver cómo ya podemos aquí en esta investigación de Miquel Eloter ver un esquema muy interesante precisamente que trabaja esta idea, ¿no? Desde la idea de lo que nos encontraríamos en este alfabeto batán, como ahí se establece ese taros, estos 22 jeroglíficos que son esa vinculación primaria con las letras del hebreo y la Torá, y después ahí ir evolucionando con pues toda una adaptación en la parte de los trabajos de los templarios y con esa evolución hacia el Tarot de Marsella, la posterior escuela inglesa y con esa, también con ese trabajo, ¿no? Por ahí. Y luego, como tradición de la escuela inglesa, también evidentemente más antigua y restaurada hasta los tiempos actuales por Philip Camoin y Alejandro Jodorowsky. Esta versión antigua, perdón, la tradición inglesa y la tradición Tarot de Marsella, lo que hacen es aunar esos conocimientos y esas son las dos líneas de trabajo que tenemos en el Colegio Internacional. Evidentemente, esto ya es lo que nos está queriendo decir la gran importancia del hebreo. Entonces, vamos a profundizar un poco precisamente en entender este hebreo como ese puente de unión. Entonces, ¿qué nos encontramos aquí? Lo que nos encontramos es que cuando profundizamos con el hebreo, lo que observamos es que eh, en uno de los libros profundos de lo que es la bibliografía, dentro de lo que es el estudio de la Cábala, lo que nos encontramos precisamente es que sí que hay constituida una correlación entre cada una de las letras del hebreo con los diferentes signos del zodiaco. Y esto, uno a priori dice, bueno, ¿y esto por qué? ¿Vale? Es decir, tenemos 22 y entonces ahora como el número 22 se vincula. Bueno, pues ahora lo vamos a ver. Adelante. Aquí vamos a ver entonces qué vemos. Que el hebreo curiosamente está conformado por tres tipos de letras. Número tres. Tres letras madre, 7 letras doble y 12 letras simples. Evidentemente, ahora ya con el recorrido de toda la clase de lo que estamos hablando, entenderán que esas 12 letras simples van a tener una vinculación prácticamente directa con lo que es la astrología, con los 12 signos del zodiaco. Los 7, ya lo he comentado antes, pero haciendo un pequeño recordatorio, que sería, pues entonces serían los 7 planetas. Y por último, ¿qué serían entonces esas 3 letras más? Recuerden que justamente estaba hablando que en la distribución del tarot había una distribución de 3 por 7 y que luego al principio de la clase estaba comentando que estaba el elemento tierra y los otros 3 elementos por encima. ¿Qué ocurre? Que una de las posibilidades que podemos ver cuando estructuramos el tarot y es entender que la propia tierra está conformada por los arcanos menores y que luego quedan 3 elementos más que van vinculados a los arcanos mayores: el elemento de aire, el elemento del agua y el elemento del fuego. Eso lo podemos ver tanto en su relación, por un lado, en la tradición inglesa, donde estaríamos viendo, por el ejemplo, dentro de lo que es el elemento aire, el alemat, luego habría en lo que es la figura del colgado vinculado con esa representación de lo que sería la letra madre del agua, y luego, por último, lo que estaríamos el elemento del juicio como elemento que, digamos, hace el elemento del fuego como cierre, ¿no? De como letra madre. Y igualmente esa distribución de 7 letras dobles, que estarían con los 7 signos del zodíaco, 7 planetas, perdón, y después los 12 signos del zodíaco. Y luego, igualmente, de la misma manera, podemos ver esta vinculación del aire, agua y fuego dentro de lo que es el Tarot de Marsella y esta misma analogía y esta construcción que nos encontramos de elementos precisamente de los 7 planetas y después de los 12 signos del zodíaco en esa distribución. Pero evidentemente hay un vínculo más allá, y es que no tan solo cuando trabajamos el tarot y la astrología podemos utilizar el hebreo como puente de unión, podemos abrirnos a otras interpretaciones y entonces ver que al fin y al cabo, cuando estamos trabajando el tarot y la astrología, estamos viendo y analizando estos dos elementos de puente. Por un lado, esta estructura, cuando hablamos de astrología, como comentaba al principio de esta segunda parte, de una estructura más
lineal, analítica, racional, estructurada, versus, que estaría vinculada a la astrología, evidentemente, pues todo su bagaje de cálculos matemáticos ante una versión a nivel más profundo, espiritual, en el sentido ya más de forma de espiral, analógico, intuitivo, ¿no? Esta letra, esta llave de oro que comentaría al principio, y luego, por otro lado, esta llave de plata que nos va a llevar al interior. Y entonces, claro, esto ya no está queriendo decir dos tipos. De hecho, muchas veces lo que ocurre es que cuando trabajamos, gente que utiliza el tarot no, a veces tiene cierto rechazo, dificultad con la astrología y a su vez astrólogos que tienen dificultad con el tarot. Muchas veces esto supone un esfuerzo precisamente porque son dos partes diferentes del cerebro que tenemos que utilizar. De ahí lo que comentaba, ¿no? Y de ahí el ámbito precisamente del que les hablo. Y así un ejemplo también de la disparidad de visiones que hay actualmente dentro de lo que es el tarot, como un ejemplo, ver, por ejemplo, esta distribución. Si aquí vemos cuál es la correlación de lo que es el número 8 y lo vemos en tres tarots que son de amplio conocimiento a nivel, podríamos decir, occidental, tendríamos que en la tradición francesa el número 8 va vinculado, se podría vincular con la letra Chef y esto nos va a vincular a su vez con Cáncer, que en cambio si por ejemplo vamos a la tradición devota, la letra hebrea que va vinculada es Tet, o Teit, y que esta letra nos va a remitir precisamente a un vínculo ya de lo que sería el fuego, ¿no? De ahí el hecho en sí de la representación de Leo. Y en cambio, cuando vamos y vemos el tarot de Tot, tenemos aquí el ajuste que se vincularía con Lamed y de ahí lo que tendríamos es precisamente a Libra y a la idea del equilibrio. Cuando si buscamos a nivel astrológico el número de 8, lo que nos encontramos al fin y al cabo es Escorpio. Entonces, como ven, no es solo un camino. Y esto al fin y al cabo son herramientas que muchísima gente en estos momentos está utilizando con mucha fiabilidad a la hora de poder hacer un ejercicio de autoconocimiento o a la hora de poder acompañar en lectura. Y entonces, ¿qué es? Que no hay ninguna versión, que todas son válidas. Bueno, mientras podamos encontrar una coherencia interna a la hora de trabajar, el camino es el adecuado. Y esto es una de las cuestiones fundamentales que vamos a trabajar en este curso de astrología y tarot. Entender que es ver cuál es mi sistema, cómo, qué tipo de tarot, qué tipo de astrología, cómo los vinculo para entonces que para mí tenga sentido. Porque al fin y al cabo, lo que hacemos bajo una perspectiva humilde es traducir estos símbolos para adecuarlos en nuestra propia realidad. Y bueno, y evidentemente si llegas después de todo este rato y escuchando esta presentación, puede ser un momento que estés como este personaje que al final se derrumba, ¡oh, corro, no puedo más! Bueno, pues vamos a ir cerrando y para ir asimilando con profundidad y conocimiento de estos apartados, ¿cómo hacerlo? Bueno, pues ahí, para ahí justamente este curso que vamos a iniciar el, el jueves de la semana que viene a las 9 horas aquí en España, que va a mantener un mismo horario de las clases que hemos planteado en esta clase en particular y que evidentemente pues vamos a ir profundizando en cada uno de estos aspectos. ¿Cuáles son los elementos clave que vamos a tener en este curso? Bueno, esta información que la planteo aquí, pero igualmente la pueden encontrar en la página web, donde el objetivo del curso va a ser, por un lado, comprender las bases de fundamentos tanto de la astrología del tarot, poder interpretar a nivel básico, hacer lecturas de tarot, por un lado, para que tenga un sentido más significativo y profundo, solo por el hecho de trabajar también otra área como es la astrología, también adquirir unos conocimientos básicos para hacer una interpretación propia de una interpretación astrológica, como también un elemento de autoconocimiento, evidentemente profundizar en la conexión espiritual. Todo ello siempre lo brindaremos con herramientas prácticas, desde una perspectiva creativa. Nuestra idea es poder formular preguntas, utilizar canciones, utilizar la inteligencia artificial, elementos varios para entonces abrirnos a tener diferentes perspectivas para solucionar esta cuestión. Siempre, y esto es una cuestión clave para nuestro colegio, desde un énfasis ético,
¿no? Que sea de una manera activa y comprensiva, y luego, evidentemente, pues buscando una integración de ese conocimiento, ¿no? Al finalizar el curso, la idea es que se pueda ir comenzar a integrar la astrología tarot en tu vida para que pues eso, a partir de ahí la puedas comprender y te pueda ayudar, ¿no? Y que no simplemente sea un aspecto teórico, sino también práctico. ¿Y esto cómo lo vamos a desarrollar? Bueno, lo vamos a desarrollar durante 3 meses, octubre, noviembre y diciembre, semanalmente, en este mismo horario que os he comentado, 9 horas de España, con la misma traslación. Puede ser que haya un cambio de hora cuando avance, pero bueno, esto sería simplemente en el horario a nivel de España, que entonces empezaremos un poquito más tarde cuando haya el cambio de hora, pero la idea es que para el resto de Sudamérica, de Centro y Sudamérica se mantenga. Y como ven, la idea va a ser trabajando desde Aries y Tauro, todo lo que son los diferentes signos zodiacales, vinculándolos por un lado con el tarot de Marsella y por el otro lado con el tarot. Y luego, a partir de ahí, pues evidentemente siempre dejaremos un espacio en cada clase de una media horita para pues, poner en práctica los conocimientos, hacer lecturas entre los diferentes compañeros y compañeros, e ir viendo pues eso, cómo desarrollar en nuestra visión y perspectiva y comprender exactamente cuál es lo que percibimos de cada uno de estos elementos. Así que, bueno, como ya estaba comentando, van a ser 2 horas, posiblemente un día que otro, puede ser que se alargue, porque nuestro interés no es cerrar las 2 horas, sino que se pueda adquirir el conocimiento de una forma clara y comprensible. La idea es hacer un viaje de exploración y autodescubrimiento combinando precisamente tanto estas dos disciplinas, ¿no? La astrología como el tarot. Está abierto a todo el mundo, tengas conocimientos previos, no con experiencia, se lo puedes comentar a cualquier persona que creas, conveniente que le pueda interesar y estamos abiertos. ¿Y cuál es la inversión? Bueno, dependiendo si estás en Europa o en Estados Unidos, o en el continente americano, estás en Europa a 150 euros, si estás en el continente americano 150 euros. Hay un 20% de descuento si has cursado antes otro curso de diplomado. Digamos que esto. Y si ya lo has cursado este curso con anterioridad, no tenemos ningún problema en que gratuitamente todas las veces que lo necesites lo puedes. Muy bien, pero igualmente queremos comentaros alguna cosa más. Y ya para ir acabando, vamos a explicaros un poco que este curso, al fin y al cabo, está dentro de lo que es el diplomado del Colegio Internacional de Tarot. Una oportunidad única para explorar dos vertientes del tarot que generalmente se han trabajado de forma independiente, como es la tradición francesa como la tradición inglesa. Y a partir de ahí poder desarrollar habilidades para tener una mayor claridad. Así, este diplomado está estructurado en 3 años. Por ahora hemos desarrollado el primer nivel de forma completa, el nivel de tarot de Marsella 1, la tradición inglesa y el tarot de astrología 1. De hecho, ahora recién la semana pasada acabamos una segunda edición del tarot de Marsella 1 y luego, una vez que acabe precisamente este, luego lo veremos, comenzaremos también el nivel 1 de la tradición inglesa. Son el nivel 1, se recomienda que sea un año, aproximadamente 3 meses de duración cada curso. Luego integramos un nivel 2, en este caso ya ampliamos a 2 años, donde nos encontramos el tarot de Marsella 2, la tradición inglesa nivel 2 y el tarot de astrología nivel 2. En este caso son 6 meses de duración y en cada curso vamos a profundizar pues, en este ámbito de la lectura, de las vivencias y experiencias al respecto. Y luego, por último, un tercer nivel en el cual lo que planteamos es un trabajo de investigación con un tutor del Colegio Internacional de Tarot para desarrollar en profundidad una línea. Entendemos que esta persona que haya desarrollado el diplomado lo que va a hacer al fin y al cabo es un trabajo profundo en su ser. Y entonces no simplemente es una acumulación de información para sí mismo, sino para también a partir de ahí poder compartir. La idea es que progresivamente, conforme las personas interesadas vayáis acabando el diplomado, formad parte del colegio para entonces poder desarrollar también trabajos conjuntos y desarrollar toda una vía espiritual
en esta línea y acabo de dar. Todas estas formaciones son online, están y las futuras estarán disponibles siempre en el Colegio Internacional, en la página web de colegiointernacionaldetarot.com, y el equipo de formadores es, por un lado, Daniel Furman y Sandra Samne, especialistas en el tarot de Marsella, en la tradición inglesa del tarot, tanto en el tarot de Rider, Smith White, como en lo que es la tradición devota. Luego, Michel Pérez Ricci y Marcos Amadío, especialistas en la tradición del tarot de Marsella, con un amplio recorrido al respecto, y yo, por un lado, con conocimiento de especialidad en tanto en el tarot de Marsella como en esta vinculación de la astrología y el tarot. Y ya para acabar, próximas actividades, vamos a seguir hasta diciembre de 2024, finalizando el curso del Tarot de Marsella 2, que está siendo impartido por Michel Pérez Ricci. Luego de este curso que les he comentado, de octubre a diciembre, duración de 3 meses, semanal, 12 sesiones semanales. Por cierto, cada sesión va a quedar grabada con todo el material disponible en la página web que lo voy a impartir. Y una cuestión importante, abierta a todo el mundo, vamos a ir dando más información progresivamente, es el 18 de octubre. 18 de octubre vamos a generar una jornada de puertas abiertas. Cualquier persona que sepas que le pueda interesar el mundo del tarot está abierto completamente a ello, y vamos a hacer por sorteo una serie de lecturas. Hablaremos en profundidad también de lo que es el Colegio Internacional de Tarot, del diplomado, y evidentemente una sesión práctica para que puedan ver directamente en directo el trabajo que realizamos, no tan solo a nivel teórico, sino a nivel práctico. En enero de 2025 comenzaremos un curso de lecturas de tarot impartido por Michel Pérez Ricci y Marcos Amadío, posiblemente de 3 meses de duración, y posiblemente ya posteriormente, no sabemos completamente la fecha, entre febrero y abril, comenzará el curso de tradición inglesa del Tarot 1, impartido por Sandra Samne, y posteriormente, como han visto, pues serán los diferentes niveles. De todas maneras, no se preocupen, toda la información estará siempre disponible en el Colegio Internacional de Tarot.com, y desde ahí nos pueden plantear cualquier tipo de cuestión o duda que tengan al respecto, y se la responderemos gustosos al momento, tan pronto tengamos disponible. Así que muchas gracias. Como saben, precisamente al final ha habido un poquito de, a ver, precisamente con este pequeño percance, la sesión de preguntas que ha surgido en directo no se ha podido grabar, pero bueno, esperamos que esta parte en diferido igualmente pues los pueda resolver, y como le está diciendo, si tienen cualquier duda, cuestión, puede establecer comentarios en el canal de YouTube, en el grupo de WhatsApp, o también evidentemente a través de la página web del Colegio Internacional. Sí, muchas gracias por llegar hasta aquí, y nada, estamos a su disposición para lo que necesiten. Gracias y buenos días, buenas tardes, buenas noches.